Buenos días. Buenos días. ¿Sí se oye? ¿Sí? Gracias. Pues ya van a dar las 8. Hay que darle un ratillo. Pues qué gusto verlos. Creo que el puente no afectó nuestra asistencia, gracias a Dios. Seguimos siendo muchos. Pues vamos a empezar. Hoy vamos a ver el capítulo 2 de este libro de Un verdadero hombre. Y pues como lo vimos la semana pasada, estuvimos analizando la crisis de identidad que los hombres pueden estar viviendo. Y hoy nos vamos a enfocar en un detonante que está ocasionando esta crisis de hombría. Y lo está haciendo por medio de la sociedad. El autor a este capítulo le llama la sociedad de los sustitutos. Entonces, vamos a ver cómo esta sociedad en la que estamos viviendo, la que nos tocó vivir, está afectando a los hombres, ¿sale? Pero primero vamos a ponernos en manos del Señor. Acompáñenme a orar. Padre, gracias porque nos has traído con bien. Gracias porque esta mañana podemos estar reunidos, Señor, para buscar de ti, para aprender de ti, para crecer de la forma en como tú esperas que nosotros crezcamos. Ayúdanos a comprender, Señor, que tus propósitos, tu palabra, Señor, es para nosotros. Somos a los que escogiste para cambiar, para estar en esta sociedad que tanto necesita que nosotros seamos influencia. Ayúdanos a comprenderlo y gracias por este día. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues la sociedad de los sustitutos se llama el título y es bien extraño porque hoy vivimos en una sociedad que sustituye en Navidad, sustituye a Santa Claus por Jesús. Un ser Perdón. Sí, perdón, disculpen. Todavía estoy dormido. Un ser imaginario que se le fomenta sobre todo a los niños a que crean en él. Tengo familia que no me habla porque mis hijos le dijeron a sus hijos que Santa Claus no existe. Entonces, pues están enojados, ¿verdad? Porque lo sacaron de su ilusión. Vivimos en una sociedad que sustituye el dinero por tiempo. Lo que te promueven hoy en día, para ser feliz, hay que comprar más, hay que tener más cosas, en vez de pasar tiempo con los nuestros, tiempo con la familia. Nos está llevando a esta sociedad a ser consumistas. Vivimos en una sociedad que sustituye luchar por los derechos de los no nacidos por los que son culpables, por los derechos humanos de los culpables. No quiere decir que estemos a favor del maltrato de las personas, pero hay más énfasis en defender a alguien que es culpable que a alguien que todavía no ha nacido y es inocente. Entonces, esta sociedad está cambiando algo de manera muy sutil que está afectando a los hombres. Pregunta:
¿Por qué esta sociedad que vivimos está tan desesperada por liberarse de las reglas, decir que está bien el sexo antes del matrimonio, legalizar las drogas, legalizar el aborto, un feminismo que más allá de defender una igualdad se vuelve violento? ¿Por qué esta sociedad está así? ¿Por qué quiere cambiar? ¿Por qué está tan opuesta a las reglas? ¿Por qué se imagina? ¿Por rebeldía? Separarse de Dios. Falta de identidad. Falta de compromiso. Por aquí vi un mundo caído. ¿Ok? Autonomía. O sea, sí, ok, autonomía, sí, por allá es. Falta de fe. Igualdad. Ok, igualdad. Perfecto. Valores y anarquía. Así como que más allá de liberarse de una regla, es ir en contra de las reglas. ¿Por qué? Otra pregunta. ¿Por qué la juventud ya no le interesan los compromisos como el matrimonio o tener hijos? Egoísmo. Pérdida de valores. Conveniencia, ok. Porque ella no quiere tener hijos. Me gustaría la opinión de un joven. Falta de responsabilidad. Por lo que ves en tus padres, qué intenso. Qué intenso. ¿Por mí? ¿Por quién? Miedo, ok. Por falta de compromiso. Y es que es bien extraño porque parece ser que se está generalizando. Estaba yo viendo las estadísticas de economía y las tiendas que venden accesorios para animales. Es una de las proyecciones que se espera que crezca porque las nuevas generaciones ya no quieren tener hijos. Ahora quieren tener perrijos o gatijos. ¿Perdón? Una última pregunta. ¿Por qué hay hombres que dicen de sí mismo: soy una mujer atrapado en el cuerpo de un hombre? ¿Por qué hay hombres así? ¿Perdón? No hay identidad. ¿Alguien más? Sí me sacó de a 6 cuando leí esta pregunta. ¿Por qué hay hombres que dicen de sí: soy una mujer atrapada en un hombre? Y ya lo vemos que ya ni siquiera la vergüenza. Por la falta de la presencia del papá. Muy bien. Por abuso de personas de ese sexo. Falta de aceptación. ¿Alguien más? Por la sociedad, por la influencia de la sociedad. Por aquí yo escuché. Vulnerabilidad. Ok. ¿Alguien más? ¿Perdón? Sin amor propio. Ok. Falta de liderazgo. Ok.
Ahora, parece ser que son preguntas que no tienen respuesta. Podemos tener muchas opiniones, pero si te das cuenta, todas estas cosas que hemos estado hablando, parece ser que ya se están volviendo comunes. Y lo peor de todo es que parece ser que todo mundo ya las está aceptando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los valores de formar familias con un temor reverente a Dios? ¿Quedó irrelevante? Podríamos decir no, pero parece ser la sociedad que dice sí. La disciplina con rigor, como muchos de aquí la experimentamos, ¿verdad? La disciplina con rigor afectó la comprensión de la propia disciplina, afectó el entendimiento. Estas nuevas generaciones que odian tanto ese tipo de correcciones, que ahora, como la vieron mal, prefieren no aplicarla. Y parece ser que es el resultado. Por acá decía la falta del papá. Somos una generación que fueron criados por mujeres. Y eso pareciera ser que no, pero está afectando en nuestra sociedad. Y lo peor de todo es que la sociedad ya se está acostumbrando, incluso hasta ya lo está defendiendo. Ahora, es muy interesante porque en la Biblia, a Pablo se le fueron reveladas cosas que todavía no suceden, y muchas de ellas se las escribe a sus discípulos, las escribe en sus cartas, y una de esas se la escribe a Timoteo. En su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos del 1 al 5, le dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esas personas, aléjate de esa clase de personas. Mira, el autor nos habla en este capítulo de la sociedad de los sustitutos. Como decíamos, estamos sustituyendo a Jesús por Santa Claus, estamos sustituyendo defender la causa del inocente y estamos defendiendo a los criminales. Y este autor habla acerca de un tema que ya lo he leído en otros libros, que se llama el relativismo. Es un tipo de pensamiento que está en contra de los absolutos, que está en contra de las normas, de las enseñanzas del matrimonio, que está en contra de la homosexualidad, de las enseñanzas morales. El relativismo comúnmente se basa en decir: cada quien es libre de pensar como más le conviene. Lo que es bueno para algunos puede que no sea bueno para mí. Entonces, el autor habla que estamos en la era del relativismo, en la era en donde se puede negociar lo que es bueno y lo que es malo. Y como les decía, lo que puede ser bueno para uno puede no ser bueno para mí.
Estoy leyendo otro libro a la par de este que se llama El origen y el triunfo del ego moderno. Y nos dice, y ese libro habla acerca de que estamos en la era del hombre psicológico. La mayoría de nosotros venimos de la era del hombre social. El hombre social pertenecía a una sociedad, era parte de algo. Comúnmente se reflejaba o los domingos en el parque, hablando de pueblitos, o en las ferias. En esos lugares donde se concentraba mucha gente, te encontrabas al que era maestro, al que era carpintero, al que era escultor. Eran parte de una sociedad y esa misma sociedad los llevaba a tener hijos. Los hijos veían que sus padres eran parte de esa sociedad y que tenían que integrarse a esa sociedad porque toda la sociedad trabajaba en conjunto. Esa es la era del hombre social. Pero hoy en día vivimos en la era del hombre psicológico. Según los expertos socialistas, el hombre psicológico es el hombre que piensa. El problema de un hombre que piensa, ¿cuál se imaginan que es? De que solo piensa en sí mismo. Solo tiene tiempo para pensar en sí mismo. Se ha aislado de los demás, ya no quiere participar con los demás. ¿Por qué? Porque solamente está pensando en sí mismo y se enfoca en sí mismo. Entonces, esto, aunado con lo que estaba yo leyendo del relativismo, lo que es bueno para otros, como yo soy una persona pensante, no es bueno para mí. No necesito ser parte de una sociedad. Entonces, solamente un hombre que solamente piensa en sí mismo, ¿a quién se imaginan que solo puede amar? A sí mismo. Ahora, ¿cómo está afectando esta sociedad del relativismo o cómo está afectando la era del hombre psicológico a la iglesia? De acuerdo a Jesucristo, a las enseñanzas que leemos en la Biblia de Jesucristo, ¿cuál es el segundo mandamiento más importante? El segundo, amar a tu prójimo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, el resultado del segundo mandamiento, el segundo mandamiento es resultado del primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas sus fuerzas. Y el resultado de amar a Dios trae como resultado amar a tu prójimo. Ahora, si el segundo mandamiento es el resultado del primer mandamiento y la evidencia que estamos obteniendo es que en esta sociedad que nos está enseñando que el único importante eres tú, luego tú y al final de cuentas tú, y si sobra tiempo eres tú, no tienes tiempo para amar a los demás, no tienes tiempo para servir a los demás, no tienes tiempo para preocuparte en los demás, no eres parte de esa sociedad. Entonces, ¿cómo está afectando la sociedad de los sustitutos a la iglesia? Nos está afectando en cómo amamos a los demás. Y mira, amar a los demás es pertenecer a algo, es pertenecer a una sociedad, es pertenecer a una familia. Y es uno de los principales síntomas por los cuales empezamos este desayuno. Si tú te acuerdas, desde el año pasado, una de las situaciones que platicábamos es que el 90% de las actividades de la iglesia, los que son voluntarios son mujeres. Y
si estamos hablando de que estamos llamados a amar a nuestro prójimo, estamos evidenciando que no lo hacemos. Pero si el resultado del primer mandamiento es amar a los demás, ¿cómo estamos quedando con el primer mandamiento? La sociedad de los sustitutos incluso te está llevando a que solo pienses en ti, ni siquiera en Dios. A Dios se le puede utilizar convenientemente para una necesidad, para algo que me haga falta en mi pensamiento centralizado en mí. La sociedad egoísta en la que hoy estamos viviendo se está infiltrando con los hombres. ¿Sí se acuerdan cuál es el papel del hombre que dice Pablo en la Biblia? ¿Que somos qué? Cabeza. Somos cabeza. Y si la cabeza solo está pensando en sí mismo, es que ya hemos sido influenciados por esa sociedad. Ya no pertenecemos al hombre social dentro de la iglesia, porque solamente estamos pensando en nosotros mismos. Y una persona que es egoísta, el mundo, ¿sabes lo que busca una persona egoísta que viene del mundo y que trata de utilizar a Dios? Pablo se lo sigue explicando a Timoteo, pero ahora en el capítulo 4 le dice, segunda de Timoteo 4, del 3 al 4, dice: porque llegará el tiempo que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Una sociedad que no ama, una sociedad que solo está pensando en ella, va a empezar a buscar a gente que le diga lo que quiere escuchar. Y si hay lugares que te predican que pares de sufrir, la gran sociedad se va a ir con aquello que le es conveniente, porque estarán escuchando lo que su corazón y sus oídos quieren oír. No importa que no sirvas a los demás, no importa que formes parte de una sociedad, no importa que no pertenezcas a un grupo pequeño, no importa que no sirvas dentro de la iglesia, y no porque eso sea una obligación, sino que es parte de un reflejo de, primero, amar a Dios y como resultado amar a los demás. Si no, pregúntenle a los del estacionamiento cómo tienen que amar al prójimo, como por así decirlo. Si no, pregúntenle a los niños cómo tienen que amar a sus hijos cuando hay, se me fue el número que mi hija siempre me dice, pero cuando se excede la cantidad de niños que llegan a la iglesia y solamente son algunos los que aman al prójimo, los que se demuestran. Y mira, más allá de que tú empieces ahorita, la conciencia te diga que te sientas culpable, no, compréndelo. La sociedad de los sustitutos te está enseñando a que seas individualista, a que solo pienses en ti, cuando Cristo a la iglesia les está enseñando a amar sacrificialmente a los demás. La sociedad a eso no le importa. Solo eres tú el importante. Solamente, si acaso, tu familia y lo que te conviene, tus diezmos, tu dinero, no te va a alcanzar.
mejor me lo guardo, no vaya a ser que no me vaya a alcanzar, ¿verdad? A final de cuentas, hoy en día, eso es lo que quiere la sociedad de los sustitutos: sustituir a Dios por convertirnos a nosotros en Dios y ser las personas más importantes. Entonces, Dios nos está llevando, Jesucristo nos está enseñando a amar a nuestro prójimo, pero no lo podemos hacer solos. Primero tenemos que amar a Dios y después demostrarlo. La sociedad de los sustitutos. ¿Cómo peleamos contra esta sociedad? ¿Cómo damos lucha? Ahora sí, como dicen los chavos, ¿cómo resistimos? Eso es lo que vamos a estudiar ahorita con las preguntas. ¿Sale? Y ahorita nos vemos, nos platicamos. Por favor, coméntenlo. Pues ya casi van a dar las 9 y por respeto a los que se tienen que ir a las 9, vamos a terminar. Hay una frase que para terminar el capítulo el autor pone, y me gustó mucho, dice: mientras la sociedad está atrapada en los sustitutos, los hombres verdaderos buscan lo verdadero, semejanza a Cristo. Y en lo personal, creo que me hubiese gustado que hubiese sido más específico, pero la semejanza a Cristo es amar a los demás. Es amar a los demás sacrificialmente. Es preocuparse más por los demás antes que por sí mismo. Y yo sé que a veces las circunstancias, la economía, nos lleva a tener que ser cuidadosos en lo que damos, ya sea desde el dinero hasta nuestra propia persona. Pero a final de cuentas, me pregunto, ¿un cristiano, una persona que se dice seguidor de Cristo, puede ignorar la mayor comisión que Dios le ha dado a los que se dicen seguidores de Cristo? Te lo dejo de tarea. Porque a final de cuentas, al final ¿qué está haciendo Pablo? ¿Qué están haciendo todos los que se encaminaron a llevar la palabra? No lo hicieron por fama, no lo hicieron por enaltecimiento propio, lo hicieron por amor a los demás, lo hicieron por el amor al prójimo. Y en ello estás reflejando que estás amando a Dios. Entonces, esta sociedad que nos está llevando a que solo seamos egoístas de nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, está sustituyendo el amor por el egoísmo. Y si por si no te habías dado cuenta, muy sutilmente ya influenció a muchos hombres.
esta es la parte en donde Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 4:5, dice: tú por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo sé que nos podemos enfocar mucho en el ministerio que somos padres, podemos enfocarnos en el ministerio de que somos la cabeza de nuestra familia, pero no solamente podemos ser ese hombre psicológico cristiano que piensa solamente en los suyos. Estamos llamados a ser ese hombre social cristiano en donde participamos, no por conveniencia, no por obligación, sino como el reflejo de que estamos amando a Dios y por consiguiente amamos al prójimo. ¿Sale? Entonces, tenemos muchas oportunidades de ser familia, tenemos muchas oportunidades de pertenecer a otros, tenemos muchas oportunidades de servir a otros. Vuelvo a repetir, si no, pregúntenle a los del estacionamiento, si no, pregúntenle a los de niños. Desde el ministerio en donde yo soy voluntario, desde la cárcel, todos los ministerios, de verdad, siempre va a haber espacio para hacer esa convivencia, esa iglesia de la que Jesucristo nos está llamando a que nosotros pertenezcamos y que seamos la oposición a esta sociedad de sustitutos que muy sutilmente ya se está queriendo meter. Vamos a orar. Padre, gracias esta mañana porque nos permitiste aprender, Señor, a estar desafiados en cuál es nuestro papel como hombres, cuál es nuestro papel como cabeza, qué es lo que tú nos has estado desafiando y aquellas cosas que tú desde hace tiempo nos has estado hablando y que a lo mejor hemos estado ignorando. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a desafiarnos a nosotros mismos, a nuestra manera egoísta de pensar y servir a los demás, no porque nos lo obliguen, no porque nos convenga o no porque tengamos fama, sino porque eso es lo que tú nos dijiste que teníamos que reflejar, amor para con los demás. Ayúdame a enseñárselo eso a mis hijos, ayúdame a hacer esa edificación a mi esposa, que a lo mejor tal vez hemos dejado que el papel que nos corresponde a nosotros lo tomen ellas. Ayúdanos en esta mañana porque necesitamos de ti. Ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y Señor, toca en nosotros, Señor, los puntos más sensibles para que nosotros podamos mostrarle a los demás que te amamos. Te doy gracias, te pido que lleves con bien a estos hombres a su casa, Señor, que los guardes y gracias porque eres nuestro Dios. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.